Muy bien, vamos a ver nosotros la suma de fuerzas concurrentes en un punto en un plano. Hasta el momento hemos visto la suma de fuerzas que están en la misma dirección, ya sea en la dirección de las X, en la dirección de las Y o en alguna dirección inclinada con relación a estos ejes, pero que en cualquier caso las dos fuerzas están en esa misma dirección inclinada. ¿Sí? ¿Cómo las sumamos? Bueno, si las dos van en el mismo sentido, se suman. Si van en sentidos contrarios, pues se restan. ¿Y cómo le vamos a hacer para poner los signos? Acuérdense que los signos no representan que sea una fuerza menor, sino que nos está representando hacia qué lado va la fuerza. Porque tenemos una sola dirección y en esa misma dirección tenemos que decir si va hacia un lado o hacia el otro. Si tenemos la dirección de los ejes del eje X, tenemos que decir, es que va en la dirección del eje X, entonces le ponemos el signo positivo. Pero si decimos, es que va en dirección contraria a donde crecen las X, entonces le ponemos el signo negativo. Pero es una indicación de sentido, el sentido que tiene la dirección. ¿Ok? Y evidentemente que la fuerza con mayor magnitud se le va a restar la fuerza con menor magnitud. Y el signo que prevalece es el de la fuerza con mayor magnitud. Así sea dos fuerzas o mucho más fuerzas. ¿Sí? Pero ahora no vamos a ver eso lo vimos la clase pasada. Ahora nos toca ver la suma de fuerzas que concurren en un punto y que están en un plano, pero que no están en la misma dirección. O sea, ya cuando hablamos de concurrentes decimos pues puede ser en cualquier parte. Por ejemplo, aquí tenemos un punto, aquí tenemos una fuerza que se está aplicando, acá tenemos otra fuerza que se está aplicando. ¿Sí? Nosotros decimos, ¿cómo lo vamos a hacer para sumar esas dos fuerzas? Primero, tenemos que escoger nosotros un marco de referencia. En este caso vamos a escoger el plano cartesiano. Lo tenemos aquí, aquí sigue nuestro punto que se nos borró con la línea. Aquí tenemos el otro eje. Bien, entonces este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Y tenemos nuestras dos fuerzas. ¿Por qué pusimos el eje de las X y el eje de las Y coincidiendo los orígenes de ambos ejes con el punto en donde nosotros estamos colocando las fuerzas? Pues porque acuérdense ustedes que podemos poner el marco de referencia en cualquier parte. Entonces, si lo podemos poner en cualquier parte, ¿por qué no lo ponemos en una parte que nos convenga, que nos facilite las cosas? Podríamos poner este marco de referencia aquí, pero entonces habría que empezar a hacer en qué parte se encuentra, ¿no? Hay que empezar a referenciar el punto. Si pusiéramos el marco de referencia acá, nuestros orígenes, este es el X, este es el Y. También lo podríamos hacer, pero es un punto que se encuentra alejado del origen de nuestro marco de referencia, y aunque lo podemos hacer, pues se nos va a complicar un poquito más la vida por la distancia. Entonces, como nosotros podemos mover nuestro marco de referencia al lugar más indicado, más adecuado, más fácil de realizar, decimos, pues lo movemos de allá para acá, no pasa nada. ¿Ok? ¿Por qué un punto? Y es solamente un punto, en realidad hay tres, ¿no? Acuérdense que estas son las flechas, pues son las puntas del vector. Aquí tenemos la cola del vector, la cola del vector. Entonces aquí la cola del vector y la dirección del vector pues nos está indicando un punto.
a ese es su punto de aplicación. Seguramente ahí fue donde se generaron las fuerzas. Aunque habría que decir que haya sido donde se haya generado la fuerza, de cualquier manera, la fuerza corre a través de toda la dirección de aplicación. ¿Sí? Es decir, que yo puedo alargar esta dirección hacia cualquier parte y la fuerza sigue aplicándose, ¿no? En realidad sí la podría estar moviendo de acuerdo a algún otro motivo, pero en este caso decimos lo vamos a establecer aquí, ¿sí? Y ahí están nuestros puntos. Y habíamos preguntado, ¿por qué puntos? Habíamos visto, ¿es un punto? No, en realidad en este momento tenemos 3 puntos. Acuérdense que para que se produzcan fuerzas debe haber cuerpos que interactúen entre sí, y estos cuerpos en este caso los hemos representado por puntos. Aquí está un cuerpo y aquí está otro cuerpo y están interactuando a través de esta línea. Lo más probable es que en la realidad este cuerpo se encuentre aquí, ¿no?, unido al otro cuerpo, porque en realidad la longitud de esta lo que nos está representando es la magnitud con la que esos dos cuerpos están interactuando, la magnitud de la fuerza con la que esos dos cuerpos están interactuando, no que esta sea la posición exacta del cuerpo. Lo más probable es que si fueran dos personas viendo a ver quién tiene más fuerza, pues estarían juntas, ¿no? Una junto a la otra, tocándose en las manos cuando menos para tratar de empujarse, ¿sí? Entonces ese es el punto donde se aplicaría la fuerza, pues porque nos está indicando la magnitud de la fuerza, no en dónde estaba colocado exactamente el cuerpo. ¿Ok? De esa manera, nosotros nos seguimos preguntando, ¿por qué un punto? Bueno, tenemos nosotros, por decir algo, una mesa rectangular. Y aquí le vamos a aplicar una fuerza. Tenemos acá una persona, aquí tiene sus brazos, de su cabeza, aquí está pues con un palo, si está empujando, o con una cuerda, si está jalando, ahí está la mesa. Y tenemos también acá otra persona que dice, no, pues yo también te ayudo a empujar con un palo, ¿no? O a jalar, puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, tenemos que se está cumpliendo, la fuerza es la interacción entre cuerpos. Cuando tenemos a dos cuerpos, la mesa y una persona que la va a empujar para cambiarla de lugar, pues deberá generar una fuerza. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos a otra persona que dice, yo también te ayudo, a ver, empujemos los dos? Entonces tenemos dos fuerzas. Y de lo que se trata esto es de sumar esas dos fuerzas para ver cuál fue el resultado. El resultado fue que se tuvo que haber generado una fuerza que esperemos haya sido lo suficientemente fuerte, para la redundancia, para mover la mesa, ¿no? Que más o menos se habrá generado de ese tamaño, de esa magnitud. ¿Sí? Pero esto quiere decir que cada vez que nosotros tengamos un problema de personitas o de cuerpos, tengamos que dibujar exactamente toda la persona, tengamos que dibujar al cuerpo, bueno, pues puede ser que no, porque resulta de que esta mesa, que es un objeto geométrico regular, pues tiene un centro geométrico, ¿no?, que está dado por el cruce de estas líneas. Entonces, ese centro geométrico pues está representado por un punto exactamente donde se cruzan esas dos líneas, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, cuando estamos nosotros haciendo el que la masa de esa mesa, ¿dónde la podemos representar?
¿Qué pasaría si nosotros agarramos esa mesa y la comprimimos de forma uniforme en todo el perímetro de la mesa hacia el centro, hacia su centro geométrico, al mismo tiempo y con la misma fuerza en todas partes? La comprimimos y veremos que poco a poco esta mesa la masa de la mesa se iría integrando toda en este punto. Claro, ustedes van a decir, bueno, no es cierto, se va a quebrar. Sí, porque la mesa tiene una cierta rigidez que haría que ante cualquier otra fuerza, una de dos, o resiste la rigidez o se quiebra primero, ¿no? Pero en teoría, si nosotros lo comprimimos por todos lados hacia ese mismo centro, pues lo vamos a comprimir de tal manera que podemos representar toda esa masa en ese centro de masas, que es coincidente en las figuras geométricas regulares, pues es coincidente con el centro geométrico. En figuras o en cuerpos que no son regulares, bueno, pues el centro de masas no es coincidente con con el centro geométrico, ¿sí? Pero bueno, hay procedimientos para determinar en dónde está el centro geométrico y en dónde está el centro de masas. No lo haremos ahorita. Ahorita nada más estamos viendo esta parte y decimos, aquí tengo ya los 3 puntos y los represento así: un punto acá, un punto acá, acá tenemos una fuerza, acá tenemos la otra fuerza. Le podemos empezar a poner nombrecitos. Esta es la persona 1, la persona 2, esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2, y va a estar aquí aplicado en la mesa. Y se va a generar una tercera fuerza, ¿sí? Pero vemos que se está generando la fuerza. Se genera esta fuerza porque sumamos 2 fuerzas que ya estaban, ¿sí? Claro, que la inclinación que le pusimos ahorita no nos sirve de mucho. Esta inclinación, decimos, ¿cuál es esa inclinación? No la sabemos, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer nosotros es tratar de acomodarnos. Decimos, a ver, si yo aplico aquí la fuerza y la otra persona aplica acá la fuerza, ¿sí? Entonces estamos aplicando estas fuerzas. Y lo primero que vemos es que este ángulo, ahora sí lo conocemos porque es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y decimos, se está generando esta otra fuerza. ¿Sí? Aquí viene la flecha, y entonces aquí le ponemos esa flecha. Ahí. Primero que nada, nosotros hagamos una pequeña corrección, porque ahí, como lo estamos planteando, pues no se alcanza a apreciar. Lo podemos enderezar, hacemos algunos giros y nos queda que esta lo vamos a girar hacia acá. Decimos, giremos todo esto para ver qué es lo que está pasando. Entonces esta la ponemos así, en vertical. Esta otra la ponemos así. Y finalmente esta la ponemos acá, ¿no? Decimos, bueno, ya mejoró un poquito el dibujo. Este debe estar efectivamente a 90 grados. Acuérdense ustedes que cuando estén haciendo sus apuntes, hagan los dibujitos bien. Tienen el cuaderno, reglas y demás, ¿no? Entonces, y también nos acordamos de que esta línea es la línea de acción. O sea, no representa la posición de la fuerza, o sea, la posición de la aplicación de la fuerza, sino que nos representa la magnitud de la fuerza. Y por lo tanto, como nos está representando la magnitud de la fuerza, si continuamos nosotros la línea de la fuerza hacia allá, hacia abajo o hacia arriba,
pues resulta de que va a ser la misma fuerza, ¿sí? Entonces, esa fuerza que habíamos dicho que se genera, pues es esta, ¿sí? Y si nosotros agarrásemos algún método geométrico con escuadras para resolver esto, pues veremos que lo único que tenemos que hacer es esta línea, pasarla para acá arriba con las escuadras y nos quedaría ahí. O esta línea, pasarla para acá, ¿no? En cualquier caso, esta parte nos definiría la magnitud de esta fuerza. Bien, aquí le ponemos la magnitud, porque aquí habíamos dicho, bueno, esta es nuestra línea de acción, en donde está colocada aquí, pero nosotros con las escuadras, acuérdense que le estamos ahorita simplificando, porque nuestro método de solución es analítico, no va a ser un método gráfico, pero pues si lo quisiéramos hacer con escuadras, tenemos esta fuerza y esta fuerza son las originales. Decimos, le saco una paralela que empiece exactamente acá en donde empieza esta fuerza. Agarro esta fuerza con las escuadras, la traslado aquí y dibujo esta fuerza. Voy a tratar de sobreescribirle que es verde. ¿Sí? Y ya con eso pues tendríamos nosotros un triangulito, que a propósito este triángulo es rectángulo. Acuérdense que cuando tenemos un triángulo rectángulo, indicamos que es rectángulo al ponerle, en vez de un ángulo redondeado, pues le ponemos un cuadradito, un rectangulito, para decir que efectivamente tiene 90 grados, ¿no? Y le trasladamos su flecha, ¿no? Porque esta flecha va para abajo, esta flecha va para acá. Este otro también lo podríamos subir exactamente pues a donde empieza, ¿no? Y podemos tener este. Y vemos que ahora sí tenemos bien definido en dónde está, cuál es la magnitud que nos dio y cuál es el tamaño de esa suma de fuerzas. Entonces ya tenemos esta fuerza, ya generamos esta fuerza resultante, ¿sí? Esa fuerza resultante está generada, suponiendo pues que, primero acuérdense, teníamos aquí un caso, tenemos a dos personas que están tratando de empujar una mesa. Hacemos su diagrama de cuerpo libre, ya donde nos olvidamos de las figuras, lo representamos con puntos y pensamos que va a haber aquí una fuerza generada hacia allá, porque nosotros queríamos mover precisamente pues la mesa hacia allá. Entonces le aplicamos una fuerza para que vaya hacia allá. Vemos que aquí se genera un ángulo, pero no podemos deducir todavía nada de cómo se genera una fuerza. Decimos, ¿y qué tal si nos movemos? Pues cuando estamos en la mesa nosotros francamente nos podemos mover libremente y nos movimos de tal manera que las dos personas pudieran hacer un ángulo de 90 grados. Y ya que hicimos los 90 grados, vemos que aquí hay una fuerza que se está generando, que es nuestra fuerza resultante, la suma de ambas fuerzas. Y aunque al principio teníamos que estas eran las fuerzas, luego pues nada más las trasladamos. Acuérdense que las podemos trasladar y que no pierden su valor mientras mantengan la misma dirección, porque la dirección es de arriba hacia abajo del pizarrón, entonces tienen la misma dirección. El sentido es hacia abajo, esta y esta tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido y tienen la misma magnitud. Entonces esta fuerza pues es esta fuerza. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con las características del vector. Tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido hacia abajo. Entonces estamos viendo cómo estas dos fuerzas están generando esta fuerza resultante.
¿Ok? Pero en realidad nosotros en estos momentos podemos tomar cualquiera de las fuerzas. ¿Sí? Esta le podríamos llamar, acuérdense que esta fuerza, esta habíamos puesto fuerza 1, esta habíamos puesto fuerza 2, ¿sí? Pero luego las giramos y generamos estas dos azules. Esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2, y luego las repetimos y las trasladamos, o sea que las dibujamos. Esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza 1. De aquí, ya que tenemos este cuadrado, podemos decir que debe ser bastante bien cuadrado en sus apuntes. Aquí está un poquito más angosto de este lado que de este, pero bueno, ustedes en sus apuntes lo van a poner precisamente bien cuadrado, bien rectangular. Y ahora podemos decir, vamos a escoger aquellas fuerzas, pues tenemos muchas, ¿no? Y hay dos pares de fuerzas que son iguales, decimos, escogemos las que nos convienen, ¿no? En este caso, las que nos convienen, las vamos a marcar con azul, las voy a escoger con negro. Voy a escoger la que nos conviene, que no necesariamente son los dos pares iniciales. Mi par inicial y mi par generado, pero ¿qué tal si escojo mejor este? Bueno, bien, esta va aquí, ¿no? Voy a escoger esta, que ya la marqué con negro, y también voy a escoger esta verde, primero la marqué con azul, después con verde y ahora voy a marcar con negro, porque digo, estas son las dos fuerzas que yo quiero escoger. Por conveniencia, me conviene escoger esas dos fuerzas, nada más por eso. ¿Sí? Y veo que aquí sigo manteniendo mi ángulo rectángulo. Estas dos fuerzas siguen siendo las mismas fuerzas, lo único que hice fue girarlas. Son mis dos fuerzas originales, dije, bueno, ya las pongo donde yo quiero, ¿no? Luego las giro. Obviamente que las relaciones se siguen manteniendo, porque yo desde el principio dije, tenemos un ángulo rectángulo y sigue habiendo el ángulo rectángulo, el tamaño de las fuerzas es la misma, y nos genera una fuerza resultante que es la misma en la misma línea de acción, pero que la puedo colocar en un sitio distinto. ¿Ok? Entonces, en un sitio distinto dentro de la misma línea de acción. Sí tiene una limitante. Entonces vemos que de repente ya tenemos generado un triángulo y que estas dos fuerzas pueden componer esta fuerza. Entonces, si esas dos fuerzas me pueden componer esa fuerza y que además me las pueden componer dentro de un ángulo rectángulo, y que estas dos fuerzas casualmente están en la dirección de los ejes X y Y, que ya tenía yo dentro de mi marco de referencia, yo creo que podría utilizar esos mismos conceptos para descomponer las otras fuerzas. Porque toda fuerza se puede descomponer, así como está la Fr, pues en sus componentes. ¿Cuáles son los componentes generadores de esta fuerza resultante? Pues es F1 y F2, que están formando un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que por lo tanto es un triángulo rectángulo, y la fuerza resultante es precisamente la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, pues ya una vez que llegamos a que cada fuerza puede llegar a tener un triángulo rectángulo asociada a ella, pues yo creo que vamos a poder utilizar algunos conceptos trigonométricos básicos para descomponer cada una de las fuerzas. Por eso yo decía, vamos primero a entender. No estamos haciendo todavía la resolución de ningún ejercicio, no hemos puesto números. Nada más estamos tratando de entender qué es lo que queremos hacer. Nosotros fácilmente podemos sumar fuerzas en la misma dirección.
Pero se nos complica cuando tenemos fuerzas que no están en la misma dirección. Yo tengo que ver cómo le hago para sumar estas dos fuerzas. Siempre tengo la opción de hacer la suma con métodos geométricos. Pues agarro mis escuadras, hago mis dibujos, procuro hacerlo con mucha precisión, sobre todo cuando estoy en el cuaderno con una escala adecuada, utilizo un escalímetro y lo dibujo con mucha precisión. Acuérdense que siempre los dibujos van a tener pues por más precisión que uno le ponga, va a tener siempre algún pequeño detallito ahí que llega a ser un poquito impreciso al momento de estar midiendo y haber escogido una escala inadecuada. Pues nos vamos a dar cuenta de repente de que no nos está dando, ¿no? Con una precisión. Entonces podemos decir, ¿por qué no buscamos un método analítico? Lo empezamos a analizar, vemos que tengo una fuerza. Esta fuerza puede estar generada de cualquier manera. Esta es otra fuerza cualquiera, una que se nos ocurrió. Decimos, aquí tenemos dos personas empujando o jalando. Podemos en este caso decir que tienen cada una pues unos palos de escoba, ¿no? Y agarran y los colocan en la mesa y empiezan a empujar la mesa con los palos de escoba. Y van a generar entre esas dos personas una fuerza que va a ser suficiente para que la mesa se mueva. ¿Sí? Decimos que no necesitamos nosotros dibujar a las personas en la mesa en cada ocasión, sino que los podemos representar a través de su centro de masas, con un centro geométrico, que al final de cuentas es un centro. Entonces los podemos representar con puntos. Nombramos a cada uno de los puntos, persona 1, persona 2, que generan una fuerza 1, una fuerza 2 y que me van a generar finalmente pues una fuerza resultante, FR, que es esta. ¿Cuál? Bueno, pues la que tengamos cuando le pongamos números. Ahorita estamos todavía sin números. Después de eso, vemos que este ángulo aquí es difícil de medir, no sabemos cuál es el ángulo. Pero da la casualidad cuando yo estoy realmente ante una mesa y tengo a alguien que me está ayudando, que yo puedo escoger el sitio libremente en donde me pongo a empujar o a jalar la mesa. Entonces digo, pues voy a escoger un sitio que me dé algo que me ayude a resolver esto, y por eso escojo ponerme en un sitio tal que me genera un ángulo de 90 grados. Luego, en este diagrama de cuerpo libre me doy cuenta de que, bueno, ya generé un ángulo de 90 grados, pero todo este dibujo del diagrama no me está diciendo nada. Lo único que me está diciendo es que hay dos fuerzas que me van a generar una tercera fuerza o una fuerza resultante, una FR, ¿no? Lo giramos, que equivale a simplemente girar la hoja. Se puede girar con las escuadras. Acuérdense ustedes, los que llevan dibujo, que hay métodos para girar las cosas en dibujo. Aquí libremente lo giramos y lo acomodamos de una manera que a nosotros nos convenga. Decimos, esta línea la giro hacia acá, la pongo aquí, automáticamente esta se va a girar en el mismo sentido y la pongo aquí. Después de esto, yo simplemente las traslado. ¿Por qué? Porque al momento de trasladarlas generó un vector igual